La estructura del ADN. A principios de la década de 1950, la biofísica y especialista en rayos X británica Rosalind Franklin descubrió la estructura del ADN al fotografiar, con rayos X, filamentos de ADN que colocó dentro de una cámara llena de hidrógeno. Franklin tomó más de 100 fotografías, en cada una tardó más de 90 horas de exposición a poca distancia. Una vez procesada cada fotografía, la proyectaba en la pared para analizarla. Fue la placa 51 la que mostró la imagen más nítida de la aún desconocida forma de X del ADN. Sin embargo, antes de que Rosalind pudiera dar a conocer sus resultados públicamente, el jefe de su laboratorio, Morris Walkin, tomó, sin su conocimiento y autorización, la placa 51 y se la dio a James Watson, investigador estadounidense, y a su homólogo británico, Francis Crick, quienes trabajaban ya hacía tiempo en el estudio del ADN. Estos, con base en la foto 51 de Franklin, dedujeron y formularon que la teoría de la estructura del ADN es una doble hélice. En 1953 presentaron públicamente un modelo tridimensional de esta, anunciándolo como "Hemos descubierto el secreto de la vida". El hallazgo impactó al mundo científico, pues la estructura del ADN había develado el secreto de cómo se reproducen los genes cada vez que se divide una célula. Como ves, debido al robo de las investigaciones de Rosalind, Watson y Crick demostraron que el ADN consta de dos largas hebras entrelazadas en espiral, y que en el interior de la espiral, como si fuera una mitad de escalón de una escalera, hay 4 sustancias llamadas adenina, timina, citosina y guanina, que se emparejan para formar un escalón completo siempre de una forma muy precisa, y lo hacen millones de veces dentro de la doble hélice. Adenina siempre se empareja con timina y citosina con guanina, formando sus escalones. Con ello, Watson y Crick dedujeron que al separarse la hebra del ADN por la mitad, a lo largo, como se abre un cierre, durante la división de la célula, cada hebra tenía la información necesaria para formar una nueva hélice, reconstruyendo la otra mitad del escalón dividido, por lo que esta era la manera en que una copia idéntica de ADN se transmite de una célula a otra. Como asombrosamente toda la información necesaria para crear la vida está codificada en el ADN. El siguiente gran reto para los próximos investigadores era descifrar ese código, el famoso genoma. Cabe mencionar que este suceso poco ético no es el único en la historia de la ciencia, que está llena de robos de ideas, plagios de teorías y de muchos actos humanos poco éticos. Tras conocerse la estructura y funcionamiento esencial del ADN, en la década de 1950, el siguiente gran paso en el área de la biología fue conocer el genoma de diversos seres vivos, es decir, obtener el registro completo de los miles de genes de un individuo o de una especie, contenido en todos sus pares de cromosomas. El genoma de cualquier organismo vivo consiste en una enorme secuencia de pares de letras iniciales de las sustancias que deben combinarse para formar cada gen. Recuerda que las sustancias que forman pares dentro de la doble hélice del ADN son adenina, timina, citosina y guanina, por lo que las letras iniciales de los pares que se secuencian son A, T, C y G. Desde aquel entonces, los avances han sido progresivos y cada vez más veloces. Hoy en día, suman ya tantos que es difícil enlistarlos cronológicamente, pero en resumen, podemos mencionar que el primer genoma completo que se secuenció fue el de una bacteria causante de la enfermedad de la meningitis, en 1995. 5 años más tarde se dio a conocer el genoma de la famosa mosca de la fruta, y en 2003 se publicó el genoma humano. El avance científico y tecnológico que surgió del estudio de los genomas dio origen a la genómica. Gracias a esta, actualmente sabemos que los seres humanos tenemos dobles genes que la mosca del vinagre, 1/3 más que el gusano común, y que el ADN humano es al menos un 98% idéntico al de los chimpancés y otros primates. Además, hasta ahora se han encontrado 223 genes humanos que resultan similares a los genes bacterianos. Por otra parte, se conoce el genoma del arroz, de la levadura del pan y del vino, aunque seguramente hay muchos más genomas secuenciados de los que aún no tenemos noticia, pues en el campo científico se asegura que China, una auténtica potencia en biotecnología, está trabajando a puerta cerrada, es decir, sin difundirlo públicamente, en el genoma de diversos organismos de interés
agroalimentario, ya que hay un consorcio del gobierno chino para la secuencia genómica masiva, pero no liberarán la información hasta que ellos no hayan seleccionado los genes que les parece son los mejores e iniciado proyectos de mejora. Al cabo de unos cuantos años, los chinos difundirán esa información al mundo para que otros países piensen que apenas van a modificar, pero China ya irá por delante. Otro asunto más que hace necesaria la regulación ética mediante la bioética. Las modificaciones que se hagan a un ser vivo, resultado de investigaciones científicas, pueden también patentarse como se patenta la fórmula de un medicamento o la receta para hacer panecillos.